Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Feliz sábado. Uno se preguntará, ¿feliz sábado? Feliz sábado no es a las 12 de la noche, ¿no es cierto? La mayoría espera el día a las 12 de la medianoche. ¿Pero qué dice la Escritura? La Escritura presenta que los días comienzan a la puesta de sol de cada día. Termina un día y comienza el otro día. Comienza con la parte oscura, con la noche. Por eso en la Biblia, cuando comenzó el Señor a crear en la semana de la creación, dijo, fue la tarde y la mañana el día primero. Fue la tarde y la mañana el día segundo. Fue la tarde y la mañana el día tercero hasta que llegó el séptimo día. La parte, cuando dice la tarde, se refiere a la parte oscura del día. Cuando se dice la mañana, se refiere a la parte clara, el día como tal. Por eso los días en la Biblia se cuentan de puesta de sol a puesta de sol del siguiente día. Lo que quiere decir que ahora ya es sábado. Por eso dije feliz sábado. Muy bien. En esta noche el tema es la verdad santificadora. Vamos a conocer cuál es la verdad santificadora. Pero antes de entrar al tema, queremos hacer un breve repaso. Hemos visto hasta aquí que la palabra de Dios nos muestra que ella es la verdad, que Dios el Padre es la verdad, que Dios el Hijo Jesucristo es la verdad, que Dios el Espíritu Santo también es la verdad. Y en esta noche vamos a conocer otra verdad. Y les voy a decir una cosa. Esta verdad que vamos a conocer en esta noche, la mayoría de los religiosos de este mundo no quieren aceptar esta verdad. Dicen que esta verdad está abolida y que no hay necesidad de guardar esta verdad. Y vamos a conocer cuál es esa verdad en esta noche. Dice en el Salmo 119 y el versículo 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley, ¿qué dice? La verdad. ¿Qué dice allí en la Sagrada Escritura? Que la ley de Dios, al igual que la palabra de Dios, al igual que Dios el Padre, al igual que Dios el Espíritu Santo, Dios el Hijo Jesucristo, y al igual que Dios el Espíritu Santo, también la ley de Dios dice la palabra que es la verdad. Y si lo dice la Biblia, ¿qué cosa? Yo lo creo. Si no lo dice la Biblia, yo no lo creo. Por lo tanto, la Escritura dice claramente que la ley de Dios es la verdad. Ahora, ¿qué vimos nosotros en nuestro primer tema de introducción de nuestra campaña? En el tema ¿qué es la verdad? La pregunta milenaria que hizo Poncio Pilato. Vimos allí que era importante para Dios que nosotros le adoremos ¿en qué? En espíritu, pero también ¿en qué más? En verdad. Y que le adoremos en la verdad y con la verdad. Él dijo, porque tales adoradores el Padre necesita que le adoren. Hoy en día, cuando se predica por muchos púlpitos, así como esto, que ya no hay que guardar la ley de Dios, que la ley de Dios fue abolida por Jesús en la cruz del Calvario, que como nosotros somos salvos por gracia, no somos salvos por ley, y eso es cierto, somos salvos por gracia y no somos salvos por ley, como lo vimos en el estudio que vimos en esta noche. Aunque eso es cierto, eso no significa que nosotros violemos la ley. Aunque la ley no nos salva, como lo vamos a ver en esta noche,
pero sí la ley nos condena. Y entonces uno se pregunta y dice, ¿pero cómo va a ser? No nos salva, pero entonces nos condena. ¿Y cuál es, cómo puedo yo unir estos dos argumentos? Que no nos salva, pero sí nos condena. Es que la ley de Dios tiene una función. La ley de Dios no tiene la función de salvar a nadie. La ley de Dios tiene la función de señalar y decir lo que es pecado. Y cuando nosotros vemos esa ley, como nos vamos a ver en su palabra, que no es más que un espejo, en el cual nosotros nos miramos como cuando miramos un espejo y vemos nuestra cara, si está sucia o si hay que arreglarla, y las mujeres, que son las que más, ¿verdad?, se arreglan, que las cejas, que el pelo, que qué sé yo qué cosa, se dan cuenta en el espejo cuál es su condición real, cómo se encuentra. Pues la única función que tiene la santa ley de Dios, según su palabra, es mostrarnos nuestra condición, es señalar lo que es el pecado. Hoy en día, desde estos púlpitos se predica y se dice: arrepiéntanse de sus pecados para que puedan alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Nosotros también lo decimos, porque eso es bíblico. La palabra de Dios dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que quiere decir que eso es correcto. Ahora bien, cuando yo estoy predicando y estoy diciendo a las personas que se arrepientan de sus pecados para que sean salvos, pero luego que le digo esto, le predico de esta manera y les digo: pero no tienen que guardar ya la ley de Dios. La ley de Dios fue abolida por Jesús en la cruz del Calvario. ¿Saben qué es lo que nosotros estamos diciendo cuando decimos eso? Le estamos diciendo a las personas: arrepiéntanse de sus pecados, pero continúen pecando. ¿Se entendió el punto? Le decimos: arrepiéntanse de sus pecados, pero no se preocupen, pueden seguir pecando. Eso fue lo que Jesús le dijo cuando encontró a la mujer adúltera en pleno acto de adulterio allí, como la trajeron los fariseos para acusarla y para apedrearla delante de Jesús. Eso fue lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Desde ahora en adelante, ¿puedes seguir pecando? ¿Eso fue lo que le dijo? No. ¿Cómo le dijo Jesús a la mujer adúltera? Tus pecados te son perdonados. Pero, ¿qué cosa? Vete y no peques más. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer adúltera. Jesús no dio licencia al ser humano para que peque. Jesús no le dio licencia al ser humano para que viole la ley de Dios, porque como lo vamos a ver en esta noche, eso es lo que es pecado, violar la ley de Dios. Aquí nos dice la palabra de Dios claramente que la ley de Dios es la verdad. Y como vamos a ver y hemos visto, la verdad permanece ¿para cuándo? Para siempre. Por eso la palabra de Dios, la Biblia dice de ella que permanece ¿para cuándo? Para siempre. De Dios el Padre dice que permanece ¿para cuándo? Para siempre. De Dios el Hijo dice que permanece ¿para cuándo? Para siempre. Y del Espíritu Santo también dice que permanece para siempre. Es eterno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su palabra. Ahora, ¿pero qué pasa con la ley de Dios? La ley de Dios dice que es la verdad, igual que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su palabra también. Y dice que la verdad permanecerá para siempre. ¿Cómo yo puedo entonces unir el concepto de que la ley de Dios pues fue abolida en la cruz del Calvario y que ya no hay necesidad de guardarla con esto que estamos diciendo? Si la verdad permanece para siempre y la ley de Dios es la verdad, es lógica la conclusión a la que debemos llegar. Entonces la ley de Dios también permanece ¿para cuándo? Para siempre. Pero no es porque lo diga el pastor Salcedo. Recordemos que yo no quiero que ustedes se lleven de lo que yo digo, sino, si lo dice la Biblia, ¿qué cosa? Yo lo creo. Si no lo dice la Biblia, entonces yo no lo creo. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la Escritura acerca de la ley de Dios.
libro de Salmos, en el capítulo 1. Libro de Salmos, capítulo 1, versículos 1 al 3. La Sagrada Escritura dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice allí la Escritura? Prosperará. Dice que es bienaventurado aquel que guarda la ley de Dios, que medita en la ley de Dios y que practica la ley de Dios. Romanos capítulo 3 y el versículo 20, aquí se nos presenta, como dijimos anteriormente, cuál es la función de la ley de Dios. Y dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, como lo dijimos anteriormente. La ley no salva a nadie. El único que salva es ¿quién? Es Cristo Jesús. Pero dice más adelante: porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué cosa? Del pecado. ¿Cómo usted puede saber lo que es pecado si usted no sabe, no conoce la ley? La ley es la que define y dice lo que es pecado. Mire lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 7 y el versículo 7. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y él contesta: en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley nos dijera ¿qué cosa? No codiciarás. Hay un mandamiento en la ley de Dios que dice no codiciarás, ¿sí o no? El 10º mandamiento dice no codiciarás, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que la codicia es pecado, porque la ley de Dios me dice que yo no debo codiciar. Y que si yo codicio, entonces violo la ley de Dios, cometo pecado, quebranto la ley de Dios. Porque como vamos a ver más adelante, el pecado no es otra cosa que la violación de la ley. Dice: pero sed hacedores de ¿qué cosa? De la palabra, y no tan solamente oidores. ¿Recuerdan ese pasaje que lo vimos anteriormente? Engañándoos ¿a quién? A vosotros mismos. Eso quiere decir que si usted viene a escuchar la palabra de Dios y solamente viene a escucharla, y cuando usted sale por la puerta, usted la escuchó aquí, le entró por aquí y le salió ¿por dónde? Por el otro lado, pero no se quedó en su mente, en el cerebro, no la comenzó a practicar, no la comenzó a vivir, entonces usted no va a recibir la bendición que Dios tiene para usted. Porque no es solamente escuchar la palabra de Dios, claro. Cuando escuchamos la palabra de Dios, la misma Biblia dice que nuestra fe, ¿qué cosa? Crece y aumenta. Pero si solamente nuestra fe crece y aumenta y nos quedamos allí y no hacemos lo que nosotros tenemos que hacer, no tomamos la decisión que nosotros tenemos que tomar, entonces no vamos a recibir las bendiciones y los beneficios que da la palabra de Dios. Dice, perdón, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor como olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y no leímos ahorita anteriormente que el salmista dijo que el que mira atentamente en la ley de Jehová será ¿qué cosa? Prosperado y bienaventurado en
prosperado en todas las cosas. Aquí lo dice también. Y eso es cierto. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, el Señor nos bendice, nos prospera. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dice en San Mateo capítulo 5 y el versículo 17, pasaje más claro que hay en la Sagrada Escritura con relación a esto. Habla el propio Señor Jesucristo y Él dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado también ¿dónde? En el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado como grande en el reino de los cielos. Parecería mentira que en pleno siglo XXI, como decíamos cuando hablábamos acerca de las imágenes, que en pleno siglo XXI todavía hayan personas que digan que no hay que guardar los mandamientos del Señor, que no hay que guardar la ley de Dios, cuando la Escritura es tan clara. Dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota. Y cuando dice allí una jota, es iota, es la letra más pequeña del alfabeto griego. Dice, ni esa, no pasará ni una iota, una jota, ni una tilde, un acento, sin que, hasta que pasen el cielo y la tierra, sin que no se le quite ni una tilde ni un acento a la ley de Dios. O sea, en otras palabras, la ley de Dios permanece intacta. No se le puede quitar absolutamente ¿qué cosa? Nada. No pasará, dice. Si no, ¿y cómo va a pasar si, como vamos a ver más adelante, la Escritura dice que permanece para siempre como Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo en su palabra, que son la verdad también igual que ella? Dice en Santiago capítulo 2, los versículos 8 al 10 lo siguiente: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a hablar un poquito de esto. Déjame pararme aquí un momentito. Dice que si cumplimos la ley real conforme a la Escritura, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La ley de Dios, como dice su palabra, se basa en el amor. Dios es amor y la Biblia dice que su ley es una ley de amor también. Si ustedes analizan todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios en la Escritura, lo mismo que dice del carácter de Dios, lo dice de su ley también. Por eso es que si Dios, porque si hay que quitar la ley de Dios, entonces habría que quitar a Dios también. Como Dios permanece para siempre, pues su ley también permanece para siempre. Porque la ley es un trasunto o una copia del carácter de Dios. Como lo vamos a ver ahorita, la Biblia dice que Dios es santo, pero dice que su ley también es santa. La Biblia dice que Dios es justo, pero también dice que su ley es justa. La Biblia dice que Dios es bueno, pero también dice que su ley es buena. Dice la Biblia que Dios es verdad y también dice que su ley es verdad. Miren cómo sigue diciendo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Cuando nosotros guardamos los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, el primer mandamiento, como lo vamos a leer ahorita, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice, no te harás imagen de nada de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te postrarás a ellas, ni las honrarás, etcétera, etcétera. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día del sábado o de reposo para santificarlo, etcétera, etcétera. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra adoración a Dios, con nuestro amor a Dios. Nosotros debemos mostrar nuestro amor a Dios, como dice la Escritura, que
que nosotros mostramos nuestro amor a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. En otras palabras, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice el Señor. Y el que me ama será amado también por mi Padre. Cuando nosotros amamos a Dios, lo que hacemos es que guardamos sus mandamientos. Y de manera especial, guardamos los 4 primeros que tienen que ver con nuestra obediencia directamente a Él, con nuestra relación con Él, con Dios. Ahora bien, los otros 6 mandamientos restantes tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Por eso Jesús dijo que de esos 2 mandamientos dependía toda la ley y los profetas. Amar a Dios cuando guardamos los 4 primeros mandamientos y amamos a nuestro prójimo cuando guardamos los otros 6 mandamientos. Por eso los 10 mandamientos Jesús los resumió en 2. Si amamos a Dios, nosotros no vamos a tener dioses ajenos delante de Él. Si amamos a Dios, no vamos a hacer imágenes para postrarnos delante de ellas, porque Él dice que Él es celoso y no quiere que hagamos eso. Si amamos a Dios, no vamos a tomar el nombre de Jehová en vano. Si amamos a Dios, vamos a guardar el día que Él santificó desde la misma creación, el sábado, el 7º día de la semana. Ahora, si amamos al prójimo, no le vamos a matar. Vamos a honrar a nuestro padre y nuestra madre, que es nuestro prójimo también. No vamos a adulterar, no vamos a robar, no vamos a decirle mentiras, no vamos a codiciar los bienes ajenos de nuestro prójimo. Lo vamos a porque lo amamos. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis ¿qué cosa? Pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable, ¿qué dice allí? De todos. Dice que si nosotros violamos tan solo un mandamiento de la ley de Dios, ya nos hacemos culpables ¿de qué? Del resto, de los otros 9. En otras palabras, cuando nosotros violamos un solo mandamiento de la ley de Dios, no estamos violando solo este, estamos violando la ley completa. Estamos violando los 10 mandamientos y como consecuencia estamos pecando, porque eso es la violación a la ley, como lo vamos a ver más adelante. Dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados, como dice allí, por la ley de la libertad. Allí dice claramente la Sagrada Escritura que si violamos un mandamiento, cualquiera que sea, ya violamos el otro y el siguiente, lo violamos los 10. Y entonces algunos dirán, ¿por qué es que los adventistas hacen tanto énfasis en lo que tiene que ver con el sábado? El problema en este caso es el siguiente. El sábado simplemente es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Es el 4º mandamiento de su ley. Y entonces, como la Escritura nos dice que si violamos un solo mandamiento, nos hacemos culpables ¿de qué? De todos los demás. Entonces, cuando violamos el sábado, ¿estamos qué cosa? Estamos pecando. Estamos violando toda la ley de Dios. Estamos robando, estamos adulterando, estamos mintiendo, en fin, estamos violando los demás mandamientos. Por eso es la importancia, y no es que el sábado es más importante que los demás, el sábado es igual de importante como cada uno de los demás mandamientos. El problema es que la mayoría de las personas hoy en día quieren sacar el mandamiento, el 4º mandamiento de la ley de Dios, pisotearlo y decir, ese no hay que guardarlo. Nosotros tenemos que guardar los otros 9. Porque es muy fácil decir que la ley de Dios está abolida solamente por un mandamiento. ¿Me doy a entender? Si analizamos el concepto de que la ley de Dios está abolida, ya no hay que guardarla, Cristo murió en la cruz del Calvario, pues ya podemos matar,
ya podemos robar, ya podemos adulterar, ya podemos tener dioses ajenos, ya podemos violar los otros 9. ¿Por qué solamente el del sábado el problema? Para decir que la ley de Dios está abolida. ¿No les ha parecido eso a ustedes como extraño? La palabra de Dios es clara. Su palabra, su verdad está presentada completamente diáfana y clara, que un niño pueda entenderla. Miren lo que sigue diciendo. Dice: así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados. ¿Por qué cosa? Por la ley de la libertad. ¿Cuál es el código por el cual los seres humanos van a ser juzgados en el juicio? Aquí lo está diciendo la palabra. Usted va a ser juzgado por esa ley que Dios escribió con su propio dedo en llamas de fuego en el monte Sinaí, porque la ley no lo va a salvar a usted. Para eso apareció el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que los pecados que usted había cometido, la desobediencia a esa ley que usted violó, ahora puedan ser perdonados y limpiados por la sangre de Cristo. Pero Jesús viene a perdonar nuestros pecados y a limpiarlos, pero no viene a cubrir nuestros pecados con su sangre. Él viene a quitar los pecados. La Biblia dice claramente que la función de Jesús, dice, se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, ¿cómo dice? De sus pecados. No dice allí, salvará a su pueblo en sus pecados. Son dos cosas diferentes. Él viene a salvarnos de nuestros pecados.